Buenas tardes, profe. Una señal es una muestra de un comportamiento de algo eléctrico, algo, es una señal, lo que se muestra. Lo- No le escuchamos muy bien. Una señal es la representación de, ¿sí me escuchan ahí? Sí. Una señal, creo yo, es algo que lo que se muestra, la señal reflejada de un comportamiento sinusoidal o el comportamiento de algo eléctrico, del comportamiento del ruido, el comportamiento de a lo que emite ¿Listo? Más la portada. general, Federman, sin llegar a ser ejemplos, pidámosle ayuda a José Nelson. José Nelson, ¿tú pudieses definirme un poco más claramente y más puntualmente, por ejemplo, qué sería una señal? Bueno, una señal sería la interpretación de ondas. La Podría yo interpretación de definir, ondas, sí, podría pues yo en definir realidad lo eso. atendemos todo a ondas no porque nace del género eléctrico, ¿no? Eléctrico-electrónico. Entonces nosotros lo que hacemos es definirlo como una representación de un fenómeno, por general, un fenómeno físico. Ese fenómeno físico, ¿cierto? Siempre tiene una unidad que puntualmente la venimos trabajando en física, ¿cierto? Desde hace bastante tiempo, que la llamamos tiempo, ¿cierto? Lo definimos o lo escribimos como t cuando el dominio sea continuo, esto solamente para estandarizar, y n cuando el dominio sea disco. Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Nosotros tenemos que migrar de un lado hacia el otro y del otro hacia el uno. Esto entonces hay un poco más de historia. Ustedes saben detrás de que existe pues, el nacimiento del transistor, del circuito integrado y demás. Si quieren ahondar en todas estas definiciones en el canal de señales y sistemas, es un poco más claro por qué sucede esto. Si nosotros migramos de un tiempo continuo a un tiempo discreto y inicialmente tenemos solamente dos dimensiones, que era porque trabajamos, f de t sale a ser la imagen o la reflexión, ¿cierto? De la imagen de la evaluación de t en una ecuación específica y f de n, entre corchetes cuadrados, viene a ser la representación de un evento discreto. La pregunta sería en este instante, ¿cuándo, cierto? Las dos convergen, ¿cuándo utilizar uno, cuándo utilizar el otro? Entonces, definamos el espacio continuo. Y si somos tan buenos para definir, ¿cierto? El espacio continuo, definámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, Alejandro Córdoba, ¿cómo pudiésemos definir un espacio o un ejemplo de espacio continuo? Regáleme una señal continua. Un ejemplo. Una señal sinusoidal. Alejandro Nunca tiene Córdoba. ningún corte. Sí, pero hagámoslo con un ejemplo físico, ¿vale? Orientémoslo hacia a un ejemplo físico, no con un ejemplo matemático, sino un ejemplo físico, de modo tal pues que todos podamos entender de qué se está hablando, e incluso hasta la persona que va a ver este video, imagínense que no conoce electrónica. ¿Cómo usted le entregaría un ejemplo de una señal continua? No sé, me imaginaría yo ¿Alguien que le ayuda? una señal de ¿Sí? temperatura en donde pues siempre se está midiendo, no sé, como un fenómeno térmico a través ¿Listo? del tiempo. No sé, profe, yo, Ferman, Exacto. Mira, mira, mira. el Sí, voltaje de una Federman, dime. pila. Sí, puede ser el voltaje de una pila. Es algo continuo, pero ojo, porque estamos hablando desde la señal continua Señal y no el TDT. voltaje continuo, que nosotros a veces lo vemos como corriente directa. ¿Listo? Tengamos ahí de pronto, dígame, La José señal, Nelson, la señal de TDT. ¿la señal de TDT es continua? José Nelson, no lo escuchamos bien. ¿Vale? Bueno, mientras José Nelson vuelve, el ejemplo más fácil de la definición o la de las dos definiciones nos la acaba de dar Alejandro de forma inherente y sin querer queriendo. Y es lo siguiente. Supongan que ustedes ponen una olla con agua hirviendo. Todo el mundo lo hace, ¿no? Ahora que es tan común que estamos en COVID-19, pues ahora cada uno hace su café
y no tienen ningún inconveniente. Entonces, si ustedes colocan la olla, ¿cierto? Una olleta está llena de agua, supongamos que nos vamos a salir de los voltajes, ¿cierto? Ustedes por lo general lo que es aplicarle una cantidad de fuego considerable, ¿cierto? E independientemente de si medimos o no medimos, el fuego está ingresando. El flujo de gas hace que el fuego ingrese. Así que la temperatura sobre la superficie de la olla tiende a incrementarse. Ese fenómeno es continuo, no lo estamos midiendo. Nunca lo vamos a medir. ¿Lo pudiésemos medir con un sensor continuo? Claro que sí. ¿Cómo hacemos que el sensor sea continuo? Pues tendríamos que caracterizar un fenómeno, ¿cierto? Continuo. ¿Qué sería eso? Pues entonces, con una termocupla, sí, una termocupla pero en directo. ¿Listo? ¿Le podríamos hacer una amplificación? Sí, claro, le podemos hacer una amplificación, pero un amplificador que sea continuo. Es decir, que si el fenómeno es continuo, los elementos de electrónica en su mayoría no, pues lo decimos por el sitio en donde nos encontramos del tiempo, en la actualidad, en donde todo se maneja de forma electrónica. Si los elementos son continuos, pues efectivamente voy a obtener una secuencia. ¿Lo observan? Todo ha sido continuo. Absolutamente todo ha sido continuo. Pero si a mí un determinado momento me da por colar una termocupla JK, la que ustedes quieran, ¿cierto? Dependiendo de la temperatura, y de un momento a otro coloco algo clave, ¿cierto? Que yo lo conozco como conversor análogo digital. Y ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Qué es ese conversor análogo digital? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se come eso? Pues es un circuito específico que se encarga de ir muestreando la señal, ¿cierto? Cada determinado tiempo. Y este conversor análogo digital o análogo digital es lo único que electrónica será capaz de entregarme una señal discreta. ¿Cierto? Es decir, miren, los dos fenómenos están definidos. ¿Cuándo utilizamos uno? ¿Cuándo utilizamos el otro? Pues depende para qué lo quieran. ¿Esto? Entonces, si es más barato, más fácil hacer ese tipo de cosas y no tengo, por ejemplo, que pelear contra el ruido ni cosas externas, pues utilizo la parte continua. Pero si por lo general, métanse esto en la cabeza y aquí es donde arranca el curso de comunicaciones digitales. El ruido es muy, muy importante en una comunicación. Es muy importante en todos los fenómenos y está presente y es inherente. Así que cuando yo tengo ese nivel de ruido, yo tengo una cantidad de ruido y quiero tratarlo, la mayor cantidad de formas de tratarlo está en componente discreta. Es decir, aplicar, ojo, porque pelear contra el ruido y pelear contra lo demás significa aplicar algoritmos. Es más fácil en este instante, ojo lo que estoy diciendo, a una señal discreta que a una señal continua. ¿Por qué? Porque para poder realizar la aplicación de algoritmos matemáticos a una señal continua, tengo que utilizar electrónica. Es decir, no voy a poder utilizar ni transistores ni diodos. Bueno, diodos de pronto sí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque empiezan a muestrear. Mientras que acá yo lo único, todo lo puedo hacer casi por programación de hardware, programación de software. ¿Claro hasta ahí? ¿Vamos más o menos o tenemos alguna duda? Listo, vamos, recuerden que en telecomunicaciones los que trabajan el silencio positivo, el silencio administrativo. ¿Se escucha mejor? Me dicen que se está intercortando el audio. Sí, profe, se está entrecortando un poco. Vamos a hacer unas adecuaciones acá, denme un segundo. Voy a cambiar de audio. Voy a cambiar. ¿Me oye mucho mejor? Para poder tener aquí el retorno. Listo, y darme cuenta cuando se está entrecortando. ¿Me escuchan? Sí, profe. Listo. Bien. A esto me refería con poder hacer un poco mejor efectivamente el trato con el audio. Ya lo vamos a observar ahorita en un instante, cuando ustedes se den cuenta cómo va a trabajar el algoritmo. ¿Listo? Denme un segundo, entonces aquí adecuo
Micrófono. Bien, entonces, continuamos. Si nosotros orientamos, ¿cierto?, los fenómenos a trabajar en solamente digitales, pues efectivamente lo que nosotros tendríamos que hacer es un proceso de digitalización. Y la pregunta sería, ¿cómo realizamos este proceso de digitalización? Hagámoslo en formas, ¿cierto?, de un diagrama de bloques. En un diagrama de bloques, ¿qué necesitaríamos para poder digitalizar una señal? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ejecutar, recibir la señal continua, la vamos a simbolizar como una señal sinusoidal por cuestiones sencillas, y luego lo vamos a, a muestrear. Le vamos a hacer un muestreo. Ya extraemos ahorita las variables de cada uno, ¿cierto? Y de ese muestreo, ¿cierto?, más comúnmente conocido como un conversor análogo digital o analógico digital, enseguida lo vamos a cuantificar. Tenemos que hacer el proceso uno por uno, ya lo vamos a hacer a mano con una señal para que lo entienda. Y después de que lo cuantificamos, lo vamos a codificar. ¿Listo? Estos son procesos que tenemos que tener supremamente claros, porque nosotros a primera vista siempre pensamos que digitalizar es muestrear con una ADC y se acabó, cuando nos faltan dos procesos que son muy importantes. ¿Bien? Arranquemos por el ADC, el conversor análogo digital, y hagámoslo con una señal. Entonces, por lo general un conversor análogo digital, ¿cierto?, lo que me dice es establezca un límite hacia arriba. Entonces, en electrónica, aquí nos metemos de fuerte con la electrónica. La electrónica digital fue limitada, ¿cierto? Hacemos, cuando manejamos de 0 a 5 voltios, o TTL, que ya creo que no se utiliza mucho, cuando es de 0 a 3 voltios. Si suponemos nosotros que tenemos 5 voltios, ¿cierto?, nosotros acotamos a 5 voltios y solamente podemos recibir señales de hasta 5 voltios. Si nosotros llegamos a recibir una señal de 5 voltios, mayor a 5 voltios, la saturamos. ¿Qué significa eso? Que si la señal en la vida real hace esto, voy a colocar una gráfica cualquiera. En el momento en el cual la señal supere el valor o esté por encima de los 5 voltios, se va a saturar. Es decir, si yo la muestreara, si yo tuviese un conversor haciendo esto, ¿cierto? Miren, el resultado sería el siguiente. Y es lo que comúnmente en un circuito lo limitamos mediante un circuito, ¿cierto?, que me permita limitar el voltaje. Ustedes ya saben que compran un regulador antes del ingreso y se acabó. Y si no, van a quemar la entrada de nuestro circuito digital, que por lo general es un conversor análogo digital. Observen que si eso sucede, aquí va a haber una pérdida de información importante. Existe una pérdida de información importante, así que siempre es bueno acotar la señal y en caso tal de que no se pueda, darse cuenta que desde el principio podemos perder información. Ojo, esto que se perdió, nunca lo vamos a recuperar. ¿Listo? Esto se llama información perdida. Y empieza a haber un concepto importante. Ojo, información. Todavía no lo es. Todavía hasta ahora son datos. Bien, y tendríamos que hacer nuestro siguiente proceso. Pero entonces, vamos a darle unas características a ese muestreo. Y la principal característica o la primera característica de ese muestreo es efectivamente cuál va a ser algo que nosotros vamos a llamar como el periodo de muestreo. Lo voy a incrementar, ¿cierto? Pero ustedes saben que el periodo de muestreo es la distancia. Voy a solamente llenar el espacio que va a ocupar el tiempo de muestreo
suponiendo, lógicamente, que este es el eje del tiempo y esta es la señal que yo estoy muestreando. La señal electrónica, lógicamente, me va a decir que entre la muestra I y la muestra I más 1, pues tenemos un periodo de muestreo. ¿Claro hasta ahí? Esa es la razón fundamental por la cual cuando yo trabajo con señales digitales, pues yo olvido el tiempo de muestreo y en lugar de colocar T sub S, 2 T sub S, 20 T sub S, coloco muestra 1, 2, 3 y hasta que llego a la muestra N. ¿Cuántas muestras puedo hacer? Pues depende, ¿no? Depende del periodo de muestreo, porque si yo lo que hago es colocar una S que me va muestreando señal a señal, ¿cierto? En la parte electrónica, pues no tengo inconveniente. Hago muestreo infinito. Pero a veces puedo también muestrear 4 señales, la recolecto. Disculpe, qué pena interrumpirlo, profe. 4 señales, las recolecto, las envío. Y eso pues provocaría, lógicamente, pues otro tipo de fenómenos. Qué pena Por el interrumpirlo, profe. momento, sí, Eso señor, último que está escribiendo el profe, ¿los muchachos lo están viendo? Es que yo no lo veo en mi pantalla. No sé si sea el único. Lo último que está escribiendo el profe en verde. Lo que está debajo de la gráfica, profe, no se alcanza a ver. O sea, Ok. debajo del TS de morado, que está ahí de TS, de T a la N, de ahí para abajo, profe, no se ve. pero yo lo veo acá en la otra sesión. De pronto es porque denle No, no lo escape vemos. y vuelven un poquito más pequeña la pantalla. No, profe. Qué extraño, yo sí lo veo acá en la otra sesión. ¿Alguien más no lo ve? Profe, Ingeniero, lo veo. Yo veo ya hasta la sale. gráfica. ¿Sí, Yo no señor? lo veo. Yo, Ferman, no lo veo. ¿Alguien lo ve? Profe, yo veo que escribió los números. Los No números sé si 1, habrá 2, escrito algo 3, más. profe. 1, 2, 3 y N. Sí. Exacto, sí, señor. Y bueno, esto debe ser un problema de pronto de pantalla. Si lo están viendo en el celular, les puede provocar problemas. Sí, estoy viendo que arriba dice ver opciones y uno puede ajustar la ventana. En Bueno, 50% se alcanza a ver. y ya lo pueden ver. ¿Sí lo ven? Sí, ya, Sí, profe, yo me cambié de monitor y sí, Sí, ya. profe, ya se puede. Bueno, perfecto. ¿Listo? Es que yo miro aquí la pantalla donde estoy escribiendo y además miro la sesión donde estoy verificando y yo veo todo. listo, profe. ¿Listo? ¿Vale? Continúo. Entonces, si nosotros tenemos n muestras y suponemos inicialmente que estamos muestreando una a una, ¿cierto? Nosotros tendríamos que tener una forma de cuantificar. Y ustedes dirán, venga, ¿qué es cuantificar? Miremos la señal. Nosotros hasta el momento lo único que hicimos con el AS fue hacer un disparo cada cierto tiempo. ¿Cómo hacemos ese disparo cada cierto tiempo? Pues entonces nosotros tenemos nuestro típico circuito de transistor, ¿cierto? Polarizado, IO, ¿cierto? Si esto es electrónica análoga, tenemos un circuito integrado con unos pines que se encarga de hacer nuestra digitalización con ADC y o electrónicamente tenemos una FPGA, ¿cierto? Que en su interior ya tiene ese módulo de ADC, tiene varios ADCs, por ejemplo, o tenemos sistemas embebidos, ¿cierto? Como un Texas. Espero que entiendan lo que les estoy diciendo. ¿Qué hace ese proceso? Es decir, esa electrónica está supremamente avanzada y fácilmente nosotros pudiésemos o deberíamos estar en la capacidad de poder muestrear y hacer este tipo de cosas. Si eso es así, miremos qué es o qué ocurre con la señal. Observen esa señal que acabamos de cuantificar. Esa señal que acabamos de cuantificar, la voy a hacer una amplificación. Supongan que está la muestra 1, está la muestra 2, está la muestra 3, está la muestra 4, está la muestra 5, está la muestra 6.
Supongan que eso fue lo que nos dio. Esto está saturada por allá, etcétera, etcétera. Como nosotros lo que hacemos es una reflexión sobre el eje de las ordenadas, donde esta es la muestra n, ¿cierto? Del tiempo, la muestra 1, perdón, la muestra 0, la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4 y la muestra 5, etcétera, etcétera. Nosotros lo que vamos a tener es que cuantificarla. ¿Qué es cuantificarla? Colocar en una escala de bits, ni siquiera no lo llamemos bits todavía. En una escala numérica, ¿cuántos niveles va a tener esa posible señal? ¿Qué es eso? Me devuelvo un poco para que ustedes lo observen. Si ustedes tienen esta señal, yo quisiera saber, ¿cierto? Y eso depende del fenómeno, ¿cuántos niveles puedo colocar acá? Mírenlo. Para después, con estos niveles, ¿cierto? Poder colocar un número. Entonces, en electrónica nosotros sabemos que lo que esté entre un límite y otro límite, le ponemos el número 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, hacia arriba. ¿Esto? Como nosotros manejamos o todo lo trabajamos en función de bits, pues es evidente que los niveles, ¿cierto? Los m niveles que van a aparecer cuando hago esa división o esa cuantificación, ¿cierto? Mírenlos. Voy a volverlos a hacer aquí para que me queden en función de múltiplos de 0, 1, 2, 3, 4 y lo que esté por encima, 5. Pudiesen ser hacia arriba más, pudiesen serlo, pero siempre buscamos que sean múltiplos de 2. ¿Por qué razón? Porque son bits. Eso llamamos cuantificar. Si siempre buscamos que sean, ¿cierto? Estos m niveles deberían ser en orden múltiplos de 2. De modo tal, supongamos que para poder muestrear señales de aquí, de 0 a 6, necesito 3 bits, como yo lo acabo de plantear. ¿Por qué 3 bits? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, perdón. 0, 1, 0. Profe, yo dejé de ver, no sé, los muchachos. Ingeniero no dejó de compartir. Profe, se salió del Perdón. tablero. Yo, profe, que dejó de compartir. Sí, profe, sí, salió otra cosa. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Listo, profe, ya se ve el tablero. Bien, entonces sería, en cuestión de electrónica digital, miren que estamos anclando conceptos que ustedes conocen. El nivel 0 en bits. El nivel 1 en 1 en bits. El nivel 2, ¿cierto? En lo que sea, en su escala, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Y ahí llegaríamos al 6. Nosotros, evidentemente, sabemos que nos falta 1, que es el que estaría por acá encima, que es el número 7. Pero ustedes ya lo saben, ¿cierto? Entonces, esto que yo acabo de hacer se llama cuantificar. Y entre más niveles tenga yo para cuantificar, ustedes conocen los ADCs, ¿cierto? Pues más precisa va a ser mi medición. No tiene nada que ver, ojo, el tiempo con la cuantificación, pero tiene unas consecuencias directas. ¿Cuáles son esas consecuencias directas? Pues que esto en comunicaciones va a impactar directamente el ancho de banda de comunicación. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros vamos a hacer es enviar un mensaje. Esto, en ejemplo, en nuestro argot electrónico lo conocemos como baudio. ¿Listo? Y ese baudio está compuesto por los bits. En este caso, cada mensaje contiene 3 bits. ¿Entendemos cómo cuantificarlo? Establecemos un periodo de muestreo. Luego, cuantificamos.
convertimos mediante esa cuantificación el sistema o el mensaje en bits. ¿Esto qué significa? Codificarlo. ¿Esto? Y de aquí en adelante, pues ya le podemos hacer o aplicar todos los algoritmos de seguridad que ustedes consideren. Incluso, voy a hacerlo aquí. Ustedes le podrían aplicar aquí algo que se llama compresión. ¿Qué es eso que llamamos compresión? Compresión sería tomar algoritmos matemáticos que permitan, por ejemplo, desechar algunos datos. Por ejemplo, decir que aquí voy a desechar la última, ¿cierto? Por alguna multiplicación X o Y, algoritmo matemático. ¿Sí? Existen dos tipos de compresión. Entonces, compresión sin pérdida y compresión con pérdida. Entonces, sin pérdida, que es tal vez la que es más difícil, en donde se realizan una serie de algoritmos que llaman o se llaman teoría de la información. Y la compresión, voy aquí a escribirlo por aquí a un lado, con pérdida, que es tal vez la más utilizada, en donde nosotros nos aprovechamos de los defectos de nuestros sentidos. ¿Cuáles son los defectos de nuestros sentidos? Ya los vamos a trabajar. Entonces, esto se aprovecha de los defectos del ser humano. ¿Y ustedes cómo así que se aprovechan los defectos del ser humano? Sí, ya lo van a entender por qué. Por ejemplo, supongamos una señal de audio. Una señal de audio, o las características de la señal de audio, es que trabajan entre 0, bueno, en realidad los ponemos siempre un poquito más arriba, ¿cierto? Entre 300 y 20 kilohertz. Las señales que están por debajo de esos 300 las utilizamos en la parte eléctrica y demás. Las podemos escuchar, pero le hacen daño al ser humano. Eso provocaría que, según la teoría mostró, que todavía no hemos visto, y aunque todavía no la hemos visto, ¿cierto? Lo mínimo que necesitamos para muestrear esto son 40 kilohertz. Es el doble, les voy a anticipar. Esto, utilizamos un poquito más por banda de guarda siempre, porque los elementos electrónicos no son perfectos. Entonces, por aquí aparece un valor 44,1 kilohertz. Y esta es la frecuencia mínima para lograr reconstruir una señal de audio. Se conoce como MP3. Tiene en su interior, lógicamente, un algoritmo matemático que le permite hacer, pero la frecuencia de muestreo es esta. Nosotros, si quisiésemos hacerlo de forma real, si no tuviese pérdidas, la señal tendría que ser casi continua y la frecuencia de muestreo sería elevadísima. Pero en términos generales nosotros no lo hacemos. Con los ojos, entonces, recuerden que la luz visible está alrededor de los terahertz. ¿Listo? Entonces, nosotros lo que hacemos es precisamente, por ejemplo, en las imágenes, colocarles píxeles. ¿Listo? ¿Qué serían los píxeles? Entonces, vamos a una imagen. Una imagen tiene un color, ¿cierto? Ustedes saben que es una regleta, una cuadrícula, una malla. Voy a hacerla aquí lo más amplia que pueda. Supongamos que es esa. Ese es un pedazo de la imagen. Y resulta y pasa que este pedazo de imagen tiene un color. Entonces, color verde. ¿Listo? En otro tiene color morado. En otra cuadrícula tiene color negro. ¿Listo? Como nosotros sabemos, existen varios protocolos para eso. Y así sucesivamente, para poder descomprimir esa imagen. Si nosotros descomprimimos esa imagen y la colocamos en función de protocolo, red, green, blue, ¿le suena? RGB, pues es evidente que este color verde va a tener 3 coordenadas, ¿cierto? La coordenada de porcentaje de rojo, el porcentaje verde y el porcentaje de azul. Si hiciésemos lo mismo con este color morado, pues tendríamos otras coordenadas A1, B1, C1.
¿A qué llamo esas coordenadas? No, ni siquiera coordenadas, tal vez está mal dicho. A un porcentaje de color rojo, un porcentaje de color verde y un porcentaje de color azul. Esto, aunque este sea verde, ustedes saben que verdes hay cualquier cantidad. Y dirían entre 8 bits. ¿Cuáles son esos 8 bits? De 0 a 255 posiciones, de 0 a 255 posiciones, de 0 a 255 posiciones. ¿Cuántas posibilidades de colores tenemos ahí? 255 a la 3. Entonces, con 255 a la 3, evidentemente que yo voy a poder colocar la mayor cantidad de píxeles. Y si yo en un cuadro de estos, ¿cierto?, coloco 20 millones de píxeles, pues evidentemente que la imagen que yo veo ahí, para mí es continua. Pero esto es discreto. Y esto es lo que yo llamo la compresión y el engaño al ojo. Actualmente, pues tenemos unos algoritmos, ni siquiera algoritmos, unos elementos de procesamiento electrónico lo suficientemente fuertes como para poder realizar cualquier trabajo y cualquier tipo de compresión, codificación rápida sobre imágenes. E incluso, ustedes saben que una imagen es una serie, un video, perdón, es una serie de imágenes. Por ejemplo, 20 imágenes por segundo. Eso es una barbaridad de cantidad de información. Sobre todo pensando en lo siguiente. Si nosotros vamos a decodificar una imagen como esta, nosotros tendríamos que sacar 3 matrices. Una matriz roja, una matriz verde y una matriz azul. De modo tal que cuando yo combine las 3 voy a obtener la imagen que tenga ahí. Entonces, mire cómo nosotros vamos haciendo un proceso no solamente de conversión análogo-digital, sino que además nos encargamos de codificar, mírenlo, perdón, cuantificar, y luego codificar. Codificar es colocar en un lenguaje lo que nosotros conocemos. ¿Vamos bien hasta ahí? Primera codificación. La primera codificación existente y tal vez más conocida, ustedes casi que la han escuchado. Y se dio a cabo durante las guerras. Clave Morse. ¿Cómo se codificó? Observen que no fue tan al azar esa clave Morse, ¿cierto? Por ejemplo, se tomó lo siguiente. Dijo, ¿cuáles son las letras más utilizadas? Las vocales. Y a las vocales les doy poco peso. Entonces, puntos. ¿Cierto? ¿Cuáles eran las menos utilizadas? Ojo, porque esto fue hecho para el inglés. La J. La letra J es la menos utilizada. Entonces, la letra J, por ejemplo, se utilizaba con puntos y palitos. Claro, cuando ustedes enviaban esto, en el momento en que hacían la transmisión de la información, pues transmitir vocales era mucho más rápido e incluso iba codificado que transmitir, ¿cierto?, la letra J. ¿Lo observan? Pues entonces no se convierte sino en una traducción a un nuevo lenguaje, pero que el receptor sabe cuál es ese nuevo lenguaje. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? No, señor. Bien, pues básicamente creo que más o menos están comprendidos lo que nosotros pudiésemos llamar fenómenos, ¿cierto?, de digitalización. Más adelante utilizaremos el teorema del muestreo. Y el teorema del muestreo es el que me diría a mí en función, ¿cierto?, de tener una señal, ¿cierto?, cual sea la señal, qué tan óptimo o cuál es la frecuencia óptima de muestreo para que yo pueda reconstruirla. Ojo, reconstruirla, porque una cosa es que yo la tenga y otra cosa es que yo la reconstruya. ¿Esto? ¿Dónde nace todo esto? Pues evidentemente nace con las señales de audio y hoy vamos a trabajar con las señales de audio, ahora en MATLAB. Luego, pues lógicamente lo siguiente que viene son las imágenes, los videos. Y adivinen hacia dónde vamos. ¿A quién se le ocurre? Cristian, después del video, ¿qué sigue?
Cristian Ya sé, Camilo profe. Gómez. Dígame. Cristian Gómez. Carlos Zipa. Vámonos para los del final de la Sí lista. estoy, profe, pero no entiendo, no, o sea, no sabría qué sigue un objeto, puede ser, no sé, o sea, no. Pues ustedes lo manejan transportación. todos los días, muchachos. Mire, el audio, Sí, profe, mucho lío. exactamente, no. La imagen ya la conocen, ¿cierto? La imagen es algo que iba en 2 dimensiones, mírenlo. El ¿Texto? audio iba en una dimensión. ¿Sí, ¿Texto, profe? No, El texto- streaming, ¿no, esto profe? es una imagen. El video es un El streaming. streaming. Ah, El ok. streaming es un video, ¿no? Pero hay una cosa importante que ustedes no han notado, y es la interacción entre el video, por ejemplo, que te puede tener una pantalla, que es lo que estamos haciendo en este momento, mírenlo, y una persona que aparecía en el video. Es decir, miren que vamos viendo en dimensiones. Una dimensión en el tiempo, dos dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones, y esto tendría a ser hasta que yo llegue a n dimensiones. Es decir, yo puedo hacer las dimensiones que yo quisiera. ¿De qué depende? Del procesamiento. Les voy a colocar un ejemplo sencillo. La forma fácil de detectar cuáles son sus gustos en las compras de mercadeo por dar clic en algún interés en Google hace parte de esa n dimensión. ¿Por qué? Porque ahora ya toman datos no en audio, sino pueden tomar variable 1, variable 2, variable 3, la independiente que sería la variable 0, variable 4, variable 5, variable 6. Entonces le toman su edad, le toman su interés, le toman el color de piel, la zona donde vive, la familia que tiene, la educación, y así le van ofreciendo cosas. Así que esto se convierte en algo que nosotros conocemos como los algoritmos de inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa? Hoy todo el mundo está concentrado en desarrollar algoritmos de inteligencia artificial. Pero siempre se nos olvida que tiene que haber un elemento de hardware que sea capaz de captar todas esas señales. Hoy hacemos por software porque es fácil hacer clic en un sitio. Pero vuelvo y digo, esto vuelve a ser lo del COVID, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si colocamos una cámara y al otro lado colocamos una de video, luego una de fotografía, luego colocamos unos sensores de temperatura, luego unos sensores de, no sé, de los síntomas que ustedes quieran, luego sensores de climático, sensores de contaminación, sensores. Eso sería un verdadero ecosistema digital que con inteligencia artificial, muestreo y demás, aquí en adelante pudiéramos aplicar algoritmos de optimización. Pero bueno, hablemos del siguiente que ustedes ya lo tienen, y esto es... Profe, qué pena, interrumpirlo antes de que continúe. Digamos el Ustedes tema ya del lo hacen, CGI. más de uno, estoy segurísimo que ustedes se la pasan jugando. Profe, qué pena, el tema digamos, del CGI de las películas, el tema de digitalizar un movimiento, ¿en qué dimensiones estaría? Pues si nosotros digitalizamos un movimiento de la vida real hacia nosotros, tendríamos un video, ¿cierto? Más una dimensión. ¿Cuál dimensión? La que estamos digitalizando. En realidad, si nosotros necesitamos posición en el espacio, pues sume tres dimensiones. Okay. Tantas variables como ustedes quieran. Si usted lo que necesita es solamente mirarlo, ya está. Pero si necesita que ver que se movió de un punto a otro, luego ver que se movió en 3 dimensiones o que saltó, por ejemplo, ahí pueden salir las dimensiones que ustedes quieran. Es decir, lo que nos dijeron que solamente veíamos en 3 dimensiones es falso. Los matemáticos vemos en n dimensiones. Y ya las vieron ustedes, las experimentan a diario. Un muñeco que juegue cuando usted tiene los sensores, los sensores estos que le colocan a los ciclistas cuando les están haciendo la parte biomecánica para la bicicleta. Creo que ustedes los han visto. Los sensores tridimensionales, por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de ir al SENA de la calle 53. Ahí tienen unos escáneres 3D, ¿cierto? 3D, perdón, donde efectivamente les colocan a uno unos electrodos
y en función de esos electrodos reconstruyen los movimientos que uno tiene. Pueden hacer absolutamente lo que ustedes quieran y colocar las variables que ustedes quieran. Por ejemplo, imagínense cuántas dimensiones pudiésemos tener en un aprendizaje profundo en una serie de drones, como en Amazon, que se encarga de enviarle el pedido hasta su casa. Y ahí parte todo, ¿no? Parte de aquí, de hacer algo tan sencillo, ¿cierto? Porque siempre hay sensores que hacen un conversor analógico digital y se llevan a un sistema de bits, y esos sistemas de bits son transmitidos, luego esos sistemas de bits al otro lado son reconstruidos en el sistema de comunicaciones y se le coloca un número. Y ese número es el que se encarga de ir haciendo el procesamiento, hace el procesamiento, devuelve otra vez esos bits al dron, ¿cierto? El dron vuelve, lo reconstruye, recibe el mensaje que él quería. Claro, a grandes rasgos, si ustedes observan, es difícil imaginarse todos esos procesos y uno dice eso se demora mucho. No, la ventaja del procesamiento es que efectivamente ya lo podemos hacer. Tenemos las capacidades suficientes para hacer esto. Y cuando no las tenemos, lo entrenamos, le damos unos valores y lo dejamos ahí, con Machine Learning, ¿cierto? Recuerden que inteligencia artificial es un poco más general que Machine Learning. ¿Bien? Pues intentemos entonces digitalizar una señal a mano. Y lo que vamos a hacer a continuación al digitalizar una señal a mano es precisamente establecer esos niveles para que nos quede claro cómo es que se hace de forma lenta, porque nuestro cerebro es muy inteligente pero muy lento. Entonces, supongan que nosotros tenemos esta señal. Solamente le vamos a colocar cuatro muestras. Entonces, vamos a colocar una muestra abajo, muestra arriba, una muestra intermedia y una muestra posintermedia. Bien, eso puede ser casi que un pedazo sinusoidal. Y lo vamos a dividir en 8 estados. 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Y suponemos que ya estaba acotada esta señal. Bien. Una vez tenemos esos 8 estados, pues ustedes lo que hacen, ¿cierto? Cuando reciben la señal es cuantificarla. Entonces ya sabemos que al 8 voy a colocar por aquí los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Desde 0 a 7 hay 8 estados. Bien, miremos la muestra n igual a 1. En el tiempo, ¿qué significa eso? Que en n igual a 1, el tiempo tiene que ir en el periodo de muestreo. ¿Quién define el periodo de muestreo? Pues el teorema de Nyquist, pero no lo hemos visto, así que después lo definiremos. ¿Listo? N igual a 2. En ese n igual a 2, el tiempo, en un segundo aquí, disminuye el tamaño, el tiempo debería ser igual a 2 veces el periodo de muestreo. Todo esto inherente dentro de un sistema electrónico. Muchos de ustedes se preguntarán, venga, ¿y qué pasa si el tiempo de muestreo es variable? Pues no tiene ningún sentido para nuestros efectos que el tiempo de muestreo sea variable, porque la electrónica sería más complicada, ¿cierto? Y no tendrían un sentido físico hacerlo. Como experimento académico sería magnífico, ¿sí? Pero no tiene sentido lo que estamos haciendo. Para n igual a 3, tendríamos un tiempo igual a 3 veces el periodo de muestreo. Y para n igual a 4, tendríamos que el tiempo ya va en 4 veces el tiempo de muestreo. Ya de cuenta que aquí el tiempo, ¿cierto? Que es el que está acá, es el que me va diciendo en qué punto estoy. Esto. Entonces tenemos la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3 y la muestra 4. En ese orden de ideas, para la muestra 1, entonces nosotros decimos que f de la muestra n igual a 1. En la muestra número 1, ¿la altura cuánto es? Entonces, la altura es 0,
1, 2, y supongamos que cayó en el número 2. Entonces, nosotros decimos que es 2. Para la muestra n igual a 2, que se simboliza así en tiempo discreto, la altura es 7. Para la muestra, la ven acá, ¿no? 7. Estoy reteniendo. Para la muestra, un segundo, f de 3, el valor es 7, nuevamente. Y para la muestra f de 4, que lo que haría el cuantificador es precisamente decirme cuál es ese valor, es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo sé que es 5? En la electrónica nosotros acostumbramos a dejar los niveles o sí o no. ¿Bien? ¿Superó el 0? Sí. ¿Superó el 1? Sí. ¿Superó el 2? Sí. ¿Superó el 3? Sí. ¿Superó el 4? Sí. ¿Superó el 5? No. Está en ese intervalo. ¿Bien? Establecimos 7 más el 0, 8 intervalos, lo que me daría que tenemos 3 bits. Es decir, que cuando nosotros cuantificamos esta señal, vamos a colocarle un colorcito que resalte, la cuantificación del 2 me daría, entonces, 3 bits. Me daría 0, 1, 0. El segundo mensaje me daría 1, 1, 1. El tercer mensaje, 1, 1, 1. Y el cuarto mensaje me daría 1, 0, 1. ¿Cómo los enviamos? Pues entonces, como ya los codifiqué, mírenlo, los cuantifiqué, los codifiqué, ahora los voy a enviar. ¿Cómo los envío de un emisor a un receptor? Los ordeno de manera serial. Y esa manera serial sería, entonces, ojo, aquí aparece el teoría de colas, ¿no? ¿Cuál es el primero que se va? Bueno, supongamos que el primero que se va es este, ¿no? 0, 1, 0. El segundo que se va, 1, 1, 1. Luego 1, 1, 1 y luego 1, 0, 1. Y este es el mensaje de las 4 muestras. Al otro lado, ¿qué se hace? Pues como ya el receptor sabe que nosotros siempre estamos utilizando 3 bits, pues entonces él recibe y dice, mire, la primera muestra tiene esto, la segunda muestra tiene esto, la tercera tiene esto, la cuarta tiene esto. Y lo digitalizamos. Claro, el procedimiento es muy intuitivo, ¿no? Y con la electrónica que tenemos lo sabemos hacer. Mírenlo, ADC. El ADC ya me entrega un número. Ya me lo cuantifica. Me dice incluso los ADCs hoy ya son de 10 bits. Pues ahora sí entendemos por qué un ADC es de 10 bits. Ah, o sea que me lo divide en 1024 niveles. Súper bien, ¿no? Ventajas y desventajas, pues las que ustedes quieran. Ahora, hablemos un poco de esas ventajas y desventajas. ¿Cuáles serían las desventajas de digitalizar? Sería interesante digitalizar. ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? Etcétera. Entonces, se habla en la teoría, ¿cierto? Que por lo general el tiempo, ¿cierto? Si el tiempo de acá no es lo suficientemente rápido para, o más bien al revés, T sub S es muy grande o muy, ¿sí? Muy grande, ¿listo? Entonces no voy a ser capaz, no puedo reconstruir la señal. Pero eso es solucionable con el teorema de Nyquist. Sí y no. Por ejemplo, ¿cuáles son los, en este momento, procesadores de mayor velocidad que conocemos o de oscilación sobre la Tierra? Por ejemplo, hablemos con Juan David Castro. Juan David, ¿cuál es la velocidad de procesamiento de su computador? Juan David Castro. ¿La velocidad de procesamiento, profe? Sí, ¿cuál es la velocidad del microprocesador de su computador? La velocidad es la de que van. Uy, no, profe. Sé que es ¿Cuántos como, gigahertz tiene su procesador? creo que es como de, no, profe, ¿para qué le digo mentiras? No sé. María Andrea,
Tu procesador. Ahí enfrente seguramente tienes a tu computador. En la parte izquierda debes tener un logo de AMD o de Intel. ¿Cierto? En la parte izquierda o derecha deben tener algo donde dice CPU. Por ejemplo, en la mía dice Intel Core i7 arriba de 3.6 GHz. Entonces, yo coloco ese número. Mi procesador va a 3.6 GHz. Sin conocer el teorema de Nyquist-Zoy, yo intuyo que lo máximo que pudiese mostrar es una señal de 3.6 GHz. Y resulta y pasa que nosotros hoy en día hacemos comunicaciones satelitales. Y esas comunicaciones satelitales, Miguel Ángel Zambrano, ¿en qué frecuencia están? Miguel Ángel. Sebastián Sotelo, ¿en qué frecuencia están sus comunicaciones satelitales? Valeria, Jessica. No sé, profe, no sé. ¿Cómo, profe? Valeria, ¿en qué frecuencia, o dime una frecuencia donde trabaje una comunicación satelital? Hoy que está tan de moda, ¿no? ¿No han visto la propaganda de Hughes? HughesNet. Ahí les dice, lo conectamos donde usted quiera. ¿A qué frecuencia? José Nelson. 2.4 puede ser una, profe. No, está muy abajito. Recuerden que 2.4, hablando de gigas, lógicamente, está Wi-Fi. 5.2. Estoy mal, son 8 gigas. 5.9 gigahertz, profe. Correcto, estamos alrededor de los 5, 6 gigas hacia arriba. ¿Esto hasta cuándo? Estamos en 20 gigas, en 18, en 13. Esas bandas, ¿no? Pues tienen unos nombres que se les va dando, ¿no? La banda K, la banda Q, la banda. ¿Cierto? Cada banda tiene su nombre, pero están en unas frecuencias muy elevadas. Si nosotros queremos hacer una transmisión digital, partan de que lo máximo que hoy podemos hacer es por ahí 3.6 gigas. Es lo máximo que podemos muestrear. Y entonces ustedes dirían, venga, eso no lo puedo hacer con un computador. Entonces los computadores son obsoletos para la construcción, ¿cierto? De dispositivos de 5G. La disposición, los dispositivos de 5G que estarían entre 24 y 28 gigas, ¿cómo haríamos el muestreo? ¿Se han puesto a pensar? Pues resulta y pasa que para eso son los osciladores. Y en este momento también existen otro tipo de osciladores. ¿Esto? Entonces, eso será tema de otra disciplina, ¿cierto? Por otro lado, por ejemplo, tiene que ver con las comunicaciones ópticas para la emisión. Por ahí está la clave para poder hacer nuestras modulaciones. Pero de momento, esos son más o menos los límites que estamos viendo nosotros. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, pues ya lo vimos. Ya vimos cómo hacerlo en un papel, o en este caso, en un tablero digital. Propongámonos ahora hacer ese mismo procedimiento con una señal de audio. ¿Listo? Entonces voy. En función de eso, lo que yo pretendo ahora es digitalizar una señal. Como lo que pretendo es digitalizar una señal, pues primero debo conseguir el archivo fuente de la digitalización de esa señal. El archivo fuente de la digitalización de esa señal lo saqué y lo extraje de la página web tonos123.com. Y ustedes dirán, pero ¿por qué lo sacó de ahí? Sí, ese fue el más fácil que encontré. Y en este momento no sé qué pasaría, pero bueno. Ahí lo encontré. tonos123.com. Se cayó seguramente la señal. ¿Me oyen? Por favor, ¿me confirman audio? Sí, profe, ahí se está escuchando. Sí, escuchamos, profe. Listo. Entonces, una vez hacemos eso, nosotros lo que tenemos que buscar es la forma en la que MATLAB me lea los archivos. Después de que a mí me lea un archivo como el que ustedes están viendo en este momento, pues para mí es fácil, ¿cierto?, poder visualizar. ¿Qué busco? Efectivamente, visualizar ese tipo de señales. Para poder trabajar con archivos de sonido, que en este caso serán los primeros que vamos a utilizar, van a trabajar
con la función audio red. Está un poco lento mi red, pero creo que ahí va a funcionar. Audio red. ¿Qué deben tener en cuenta? Que ustedes ya deben conocer o deben tener en su sistema de MATLAB la señal que quieren jalar. Si ustedes conocen la ruta, por ejemplo aquí, C, dos puntos, slash, bla, 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 la colocan. Si la tienen en el current folder, o sea, el folder que siempre les sale en la parte izquierda, pues simplemente colocan el nombre. Para mi caso, astronomía o cualquiera de los que ustedes llegan. Yo cargué aquí, si no estoy mal, en un segundo, creo que cargué, no sé, debe ser este. Astronomía, entre comillas, sencillas. Deben escribirla exactamente igual con la extensión. Eso les va a generar que las lean. Pero ¿cuál es el resultado de la lectura de ese archivo? Pues ese archivo tienen que almacenarlo en, primero, ¿dónde van a almacenar la señal? Es decir, todo lo que sale en función del tiempo. ¿Y cuál va a ser la frecuencia de muestreo? Recuerden, es importante que ustedes conozcan la frecuencia de muestreo, porque esa frecuencia de muestreo y tiempo de muestreo es la que me dice a mí qué tan separado estoy. Entonces, el que me devuelve la función audio red toma el archivo fuente original, este de astronomía también lo subirá al AVA para que ustedes lo observen, y me va a devolver el archivo, en este caso miren lo que tiene, todos los valores que tiene, y me va a devolver la frecuencia de muestreo. Él va a tardar un poco, listo, yo ya lo hice aquí previamente, efectivamente, para no perder el tiempo. Le dan Enter y van a obtener en Y el siguiente resultado. Entonces, un archivo, ¿cierto? Donde tiene una cantidad de muestras, donde va el número de la muestra y va efectivamente la altura, acotada entre -1 y 1. ¿La pueden escuchar? Claro que sí. Ustedes le pueden dar que la escuche. No recuerdo ahorita la función, cuál es específicamente, pero la pueden escuchar a través del micrófono. Para los que tienen instalado MATLAB en sus computadores, también lo van a poder con audio read, incluso leerlo también o crear un objeto de grabación que tome su micrófono y grabe su voz. Y de ahí en adelante, después de que tengan el archivo fuente, que es este, hacer lo que ustedes quieran. ¿Esto qué tengo aquí? Dos señales. Esto entonces yo lo que necesito es, por ejemplo, voy a decirle que me limpie todo esto, perdón, que me cierre todo esto, para que no miren la figura y efectivamente se den cuenta de que esto lo está ploteando. Es posible, ¿cierto?, que por la lentitud de pronto que tiene en este momento mi red, o lo que está pasando, se está tardando un poco porque yo estoy trabajando en línea en MATLAB. Pero en fines académicos creo que funciona bastante bien. Voy a intentar cerrar y volver a abrir porque no está muy bien la red que digamos. Entonces, esperemos a que caiga. Vale, pues algo ha pasado con mi MATLAB. ¿Me están escuchando?